El universo es una parte inmensa y verdaderamente infinita de nuestra existencia, cuyas fronteras son difíciles de imaginar. Está lleno de miles de millones, o según algunas estimaciones, de cientos de miles de millones de galaxias, cada una con una gran cantidad de cúmulos estelares y astros. Cada una de estas galaxias contiene cientos de miles de millones de estrellas, y alrededor de muchas de ellas orbitan planetas, esas formaciones rocosas y gaseosas que giran en torno a sus estrellas. Y sin embargo, lo que resulta especialmente sorprendente es que en una parte significativa de estos planetas se crean condiciones capaces de sustentar la vida. Siguiendo las versiones estadísticas, se puede decir que, según las probabilidades, el universo debería estar literalmente repleto de diversas formas de seres inteligentes, más antiguos y avanzados que nosotros. Sin embargo, a pesar de esta conclusión, surge una pregunta natural. ¿Dónde están todas esas civilizaciones? ¿Dónde están sus signos, señales, megaestructuras interestelares o sondas exploratorias? Todo aquello que debería brillar en la vasta oscuridad del cosmos. La respuesta a esta pregunta, conocida científicamente como la fórmula de Fermi, ha perseguido a muchos científicos destacados. En primer lugar, al famoso físico Enrico Fermi. Él se preguntó, si suponemos que la vida en la galaxia infinita aparece con bastante frecuencia y que la inteligencia surge de manera bastante natural bajo ciertas condiciones, entonces, ¿por qué ninguna señal, ninguna tecnología, ninguna nave interestelar ha llenado el cielo nocturno? ¿Por qué parece estar prácticamente en silencio total, sin signos de la presencia de otras civilizaciones? Es uno de los enigmas más intrigantes de la ciencia moderna, que aún no tiene una respuesta definitiva. Una de las posibles explicaciones para este sorprendente silencio es una hipótesis muy sencilla, pero en esencia aterradora. Existe una especie de barrera, conocida como el Gran Filtro, que se encuentra entre la materia simple y una civilización interestelar capaz de colonizar la galaxia. Este filtro, como una barrera invisible, detiene el desarrollo de la mayoría de las formas de vida en etapas muy tempranas, y la mayoría de los sueños de viajes interestelares nunca se realizan. Surge la pregunta, ¿dónde exactamente en este largo y complejo proceso se encuentra el límite? ¿No será que es un punto, después del cual casi ninguna forma de vida puede avanzar? Dependiendo de dónde esté situada esta barrera, se pueden plantear dos escenarios posibles. El primero, somos tan sumamente afortunados que, superando todos los obstáculos posibles, nos convertimos en unos de los pocos que lograron atravesar el Gran Filtro y alcanzar el nivel actual de desarrollo. En ese caso, somos especiales, una suerte rara en toda la odisea cósmica. O bien, la situación es radicalmente opuesta. Entonces, estamos mucho más cerca de esa peligrosa frontera, más allá de la cual podría esperarnos una interrupción repentina del desarrollo o incluso la desaparición total. Quizás estamos frente a la etapa más difícil y peligrosa que precede a la finalización de nuestro camino, la etapa en la que todo puede terminar y no quedará nadie que continúe la historia del endurecimiento de la vida en el universo. Para entender cuál de estas hipótesis es más probable, la suerte o un peligro inminente, es necesario remontarse a los orígenes mismos de la vida en la Tierra. En la sociedad, prevalece la creencia de que el universo está regido por procesos aleatorios, que todo en él está determinado por la voluntad y elección de las fuerzas naturales. Pero en esencia, tras la atractiva máscara exterior del caos y la anarquía, se esconde la potencia de fuerzas invariables y regulares, que gobiernan todo lo que existe. Desde las partículas más pequeñas, cuyo comportamiento se regula por leyes cuánticas, hasta los planetas gigantes y las estrellas brillantes, cuya existencia se mantiene por la gravedad. En la naturaleza actúan leyes físicas que, aunque no todas las entendemos completamente, tienen el estatus de leyes fundamentales. Estas leyes crean orden, determinan cómo se dispondrán los planetas en nuestra galaxia, cómo se comportará una cometa que se dirige a la Tierra y cuándo alcanzará nuestra órbita. Gracias a estas leyes, podemos crear logros e inventos tecnológicos únicos, ya que su éxito se basa en la repetibilidad de los fenómenos naturales. Al mirar al cosmos y al observar nuestro origen, vemos una confirmación clara. En el universo, al igual que en la Tierra, existe un patrón ancestral. Hace millones de años, aproximadamente hace 4.000 millones de años,
Nuestro planeta era un mundo caótico, casi aterrador para la vida. En ese mundo, los impactos de meteoritos y asteroides no eran raros, sacudiendo la superficie y destruyendo las formas de vida que se habían establecido en la Tierra. Las erupciones volcánicas cambiaban regularmente los contornos de los continentes, y toda la atmósfera estaba llena de sustancias tóxicas, haciendo la vida prácticamente imposible. Sin embargo, tan pronto como la Tierra se enfrió lo suficiente para crear condiciones para la existencia de líquidos, comenzaron los primeros signos de vida. Es un hecho sorprendente, pero verídico. Poco después de que la temperatura se estabilizara y apareciera agua en los océanos primitivos, surgieron los primeros organismos vivos. Estos organismos eran extremadamente simples y microscópicos, pero poseían una cualidad importante y radical: la capacidad de autorreproducirse, transmitiendo información hereditaria a las futuras generaciones. Para que pudiera aparecer una forma de vida de este tipo, los procesos químicos debían atravesar un umbral muy importante y poco común, la llamada transición química, en la que las moléculas se unen en estructuras complejas capaces de almacenar instrucciones, copiarse a sí mismas y mantener estabilidad en un entorno caótico. Justamente esa etapa de transición de la química inanimada a la biología, probablemente uno de los eventos más improbables y raros en toda la historia del universo. Sin embargo, en la Tierra ocurrió bastante rápido, en un periodo geológico muy corto. Este hecho plantea una cuestión importante y muy profunda. Si la aparición de la vida ocurrió de manera prácticamente instantánea, tan pronto como las condiciones en el planeta se volvieron favorables, quizá el propio proceso de atravesar el gran filtro se convirtió para el universo en una etapa menos probable y más sencilla? Y en consecuencia, ¿no sería precisamente esa etapa el punto donde podría detenerse toda la evolución futura si no existieran otros factores? Es posible que dondequiera que exista agua líquida, energía y los elementos químicos necesarios, la aparición de la vida sea casi inevitable. Sin embargo, durante miles de millones de años, el desarrollo de la vida difería poco de formas de existencia simples, como los organismos unicelulares. Los océanos estaban llenos de microbios que principalmente repetían el mismo ciclo biológico sencillo. En esa época no había plantas, ni animales grandes, ni sistemas nerviosos. Todo consistía en células similares en estructura y función, que realizaban los mismos procesos básicos, y la vida transcurría de manera suave, sin saltos bruscos, dentro de un marco muy estrecho de desarrollo. En ese momento ocurrió algo importante. No todas las células continuaron desarrollándose de manera independiente. Algunas comenzaron a unirse, haciéndolo para alcanzar un nuevo nivel de complejidad evolutiva. Se especializaron y formaron los primeros organismos multicelulares con múltiples funciones. La transición a la vida multicelular probablemente ocurrió varias veces en formas muy simples. Pero el salto de organismos multicelulares básicos a la aparición de animales complejos, con tejidos, órganos y sistemas, parece haberse dado solo una vez en la historia del planeta. Esto lleva a suponer que el principal obstáculo, o cuello de botella, en la evolución fue mucho más estrecho de lo que asumimos. El desarrollo de una vida compleja cambió completamente el curso de la narración. Surgieron la movilidad, los depredadores y las presas, y se desarrolló la regulación nerviosa, sistemas complejos responsables de la interacción del organismo con su entorno. La evolución aceleró su ritmo, ya que los seres comenzaron a competir, adaptarse y diversificarse en direcciones cada vez más complejas. Finalmente, después de cientos de millones de años de desarrollo, ocurrió un evento que puede considerarse mucho más raro: la capacidad de pensamiento abstracto y lenguaje, y la transmisión de conocimientos a través de generaciones. Así surgió la posibilidad no solo de sobrevivir, sino de realizar la inteligencia en sus manifestaciones más elevadas, plasmando conceptos, ideas, creando cultura y tecnología. La evolución convergente, o desarrollo de características similares en especies distintas, demostraba que los ojos aparecían en diferentes grupos de organismos de manera recurrente, y las alas, independientemente en insectos, aves y murciélagos. Formas corporales y estructuras funcionales similares se repetían en especies completamente no relacionadas. Esta regularidad indica que la naturaleza inventó muchas soluciones exitosas a las que vuelve una y otra vez. Sin embargo,
A pesar de todas estas similitudes y formas recurrentes, la inteligencia tecnológica probablemente surgió solo una vez en la historia de todo el planeta. No encontramos ballenas que construyeran ciudades o pulpos que enviaran sondas espaciales. Aunque miles de millones de especies que habitaron la Tierra durante sus miles de millones de años de existencia, solo una las alcanzó y atravesó esa maldita barrera difícil y creó una civilización tecnológica. Esto puede ser una simple coincidencia o la clave para entenderlo. Si el desarrollo de la inteligencia fuera un resultado natural del proceso evolutivo, deberíamos esperar que ocurriera varias veces en diferentes planetas. En realidad, parece que esto sucedió solo una vez en toda la historia del universo. Esto sugiere la existencia de lo que se llama el Gran Filtro, un cuello de botella, una barrera que muy pocos, o quizás ninguno, superan en el camino hacia civilizaciones tecnológicamente avanzadas. Y si esto es correcto, entonces entre la forma de vida más simple y nuestras capacidades tecnológicas, hay uno o varios niveles, cuyo paso parece extremadamente improbable. Muchísimos eventos altamente improbables ocurrieron en la evolución humana. La aparición de la fotosíntesis, el desarrollo de organismos multicelulares, la aparición de animales complejos que nos precedieron. Todos estos son hitos importantes con una probabilidad sorprendentemente baja. Se puede imaginar que la probabilidad de cada uno de estos eventos sea tan pequeña que las posibilidades de que exista vida en otros planetas sean realmente muy bajas. La magnitud de esta probabilidad podría combinarse con una oportunidad en 100 billones de planetas habitables, lo que la hace muy improbable, o dicho de otra manera, poco probable. Sin embargo, un punto clave es que estas estimaciones se basan en la suposición de que el desarrollo de la inteligencia necesariamente sigue los mismos caminos y se apoya en los mismos fundamentos que el ser humano, es decir, que la evolución debe ser similar en sus detalles. Pero es muy posible que existan otros caminos de desarrollo que aún no conocemos y que conduzcan a la aparición de seres racionales. La cantidad limitada de ejemplos que tenemos, en realidad es solo uno entre miles de millones de años de evolución, un escenario específico entre muchos otros infinitos. Y aunque ninguna de estas suposiciones es una verdad absoluta, todas resaltan la posibilidad de que el principal gran filtro son las dificultades que enfrentamos en nuestro pasado, y que precisamente eso nos ayudó a superar todos los obstáculos. Esto significa que quizás en el futuro nadie más tenga que enfrentarse a dificultades o barreras similares, ya que ya hemos superado la más difícil de todas. Esa hipótesis ofrece la esperanza de que la barrera que pudo haber impedido el desarrollo de civilizaciones ya fue superada y que la humanidad se encuentra en camino hacia una mayor expansión de sus capacidades y la exploración del cosmos. Pero al mismo tiempo, no se puede descartar la idea de que, a pesar de todos nuestros logros, la historia del desarrollo humano es solo una parte de un cuadro más complejo y completo, que puede incluir aún muchos aspectos no considerados. Es posible que el camino hacia tecnologías realmente avanzadas y la mente superior apenas esté comenzando, y que nos esperen descubrimientos que cambien por completo nuestra percepción del lugar del ser humano en el universo. La vida con inteligencia parece ser más probable de lo que puede parecer a simple vista, porque existe algo que aún no comprendemos completamente, o quizás simplemente estamos valorando de manera equivocada la probabilidad de su aparición. Uno de los elementos clave relacionados con el origen de los seres vivos en nuestro universo es el ADN. Esta molécula actúa como un tipo de plano que contiene todas las instrucciones necesarias para el desarrollo, la supervivencia y la reproducción de un organismo vivo. Gracias a estos planos genéticos, las células crean diversas estructuras y desempeñan múltiples funciones. Antes de que apareciera la vida en la Tierra, era necesario disponer de un sistema de información hereditaria como este. Sin el ADN, la vida tal como la conocemos sería simplemente imposible, ya que constituye la base de todo lo vivo en nuestro planeta. Sin embargo, vale la pena reflexionar. ¿Es necesariamente imprescindible el ADN para que surjan formas de vida en otros rincones del cosmos? En teoría, quizás la vida fuera de la Tierra podría desarrollarse según principios completamente diferentes, basados en sistemas químicos distintos que no estén directamente relacionados con nuestra denominación. Por ejemplo, una posibilidad sería el uso del silicio, un elemento que muestra similitudes químicas con el carbono
y que puede actuar como un bloque constructor, similar a los átomos de carbono. Si en planetas distantes o lunas existieran condiciones similares a las terrestres, esas formas de vida podrían usar silicio en sus procesos bioquímicos, convirtiéndose en una alternativa a nuestro camino habitual de desarrollo. En la Tierra, el silicio se encuentra más comúnmente en compuestos con oxígeno. Por ejemplo, algunas plantas acuáticas y organismos marinos tienen estructuras formadas por compuestos de silicio. Recubrimientos de arcilla o vidriados que rodean las células de ciertas algas están hechos de dióxido de silicio, una sustancia que se encuentra en muchas formas naturales. Esto indica que una vida basada en principios químicos diferentes podría existir con igual éxito que la que conocemos, y que potencialmente estas formas podrían ser mucho más comunes de lo que asumimos, basándonos solo en los ejemplos limitados que hemos estudiado. Considerando esto, podemos suponer que, cuando tengamos la oportunidad de descubrir varios ejemplos independientes de vida fuera de la Tierra, tendremos una idea mucho más clara de la probabilidad de que dicha vida esté extendida por el universo. En tales configuraciones, surge una cuestión importante y compleja. ¿Cómo se puede estimar la probabilidad de que ocurra cierto evento, como la aparición de seres inteligentes, si intentamos calcularlo a partir de los factores que permitieron que estos seres surgieran? En el proceso de estas reflexiones, generalmente inevitablemente se enfrentan a estimaciones de probabilidad muy bajas. Sin embargo, ya podemos hablar de la existencia en nuestro pasado de los llamados grandes filtros, eventos o etapas de desarrollo que podrían haber constituido barreras insuperables en el camino hacia la vida inteligente. Y si estos filtros realmente fueron la causa de la ausencia en nuestro universo observable de otras civilizaciones, solo nos queda suspirar aliviados. Hemos pasado por esos momentos difíciles y ahora estamos en una posición en la que logramos evitar una destrucción definitiva o una detención del desarrollo. Esto da la esperanza de que los peligros que quedaron atrás, que en algún momento pudieron parecer insuperables, estén definitivamente atrás y que frente a nosotros exista la oportunidad de seguir avanzando y desarrollándonos. Sin embargo, al hablar del futuro, es importante entender que, aunque ahora quizá hemos superado la etapa más difícil en la evolución, esto no significa en absoluto que en el futuro no puedan surgir nuevos, grandes filtros. Las semillas de posibles problemas y peligros permanecen, y es bastante probable que en algún momento enfrentemos obstáculos nuevos, o incluso que seamos los primeros en atravesar las misteriosas pruebas del próximo nivel. Si sigues las noticias y sucesos en el mundo, sabes bien que en el futuro podrían surgir nuevas amenazas para la humanidad, que debemos tener en cuenta. Lo más importante es comprender que en un futuro cercano nos esperan ciertos obstáculos que podrían resultar decisivos para el desarrollo de la civilización. Y entre estos obstáculos hay aquellos que quizás ahora nos parecen menos perceptibles, pero que no son menos esenciales, como la lucha interna y oculta por la atención del ser humano. La principal dificultad son los constantes factores de distracción, que impiden concentrarse y recordar las tareas y perspectivas principales. Probablemente, el obstáculo más serio que dificulta el progreso de las tecnologías modernas y el desarrollo en general son las tecnologías de la información actuales, que al mismo tiempo aportan beneficios y peligros. En nuestros tiempos, la mayoría de nosotros pasa sin pensar una parte significativa del tiempo en Internet. Y en ese momento, cientos, a veces miles de empresas en todo el mundo recopilan silenciosamente información sobre nosotros. Registran nuestros nombres, ubicaciones, hábitos de navegación, historial de búsquedas, todo lo que les permite crear perfiles detallados de cada persona. Estos perfiles no quedan sin uso. Los anunciantes los emplean para crear publicidad dirigida que refleja de manera más precisa los intereses y preferencias de cada usuario. Gracias a esto, en la pantalla aparecen una gran cantidad de anuncios invasivos que pueden distraer y manipular la atención. En los peores casos, estos datos caen en manos de estafadores, quienes los utilizan para engañar, chantajear o robar. Actualmente, por esa razón, existe uno de los servicios más conocidos que se dedica a proteger la información personal de las personas, la empresa Incogni. Su tarea es eliminar automáticamente tus datos personales de aquellas fuentes en línea donde tú mismo no puedes controlarlos, para protegerte de una recopilación excesiva y un uso indebido de la información personal.
Las empresas modernas que actúan como intermediarios en el intercambio de datos, los llamados brokers de información, así como los sitios destinados a buscar personas y diversos directorios poco confiables que comercian con tus datos personales como si fueran mercancía, representan una amenaza seria para la confidencialidad. Estas estructuras recopilan, almacenan y transmiten información sobre ti para obtener beneficios. Sin embargo, la ley establece que todos estos llamados intermediarios de datos deben, a petición del titular, eliminar cualquier información personal que tengan en sus bases. Pero cumplir con esa solicitud a menudo se convierte en un proceso laborioso y prolongado, que puede durar semanas, meses o incluso años. En ese caso, intentar eliminar tus datos por ti mismo no es una tarea sencilla, que requiera mucho tiempo y esfuerzo. Sin embargo, existe una solución que elimina la necesidad de participación constante: el servicio llamado Incogni. Este se encarga de controlar automáticamente y de forma continua tu información, enviando solicitudes de eliminación con regularidad y asegurándose de que tus datos no caigan en manos de personas deshonestas o delincuentes. Además, recientemente, el equipo de Incogni lanzó una nueva función: la posibilidad de eliminar de forma individual enlaces específicos relacionados con tu nombre. Todo lo que necesitas hacer es buscar en Internet un sitio donde aparezca tu información personal, copiar ese enlace, y los especialistas del servicio se encargarán de eliminarlo, incluso si ese sitio no forma parte de su red automática. Como resultado, obtienes la oportunidad única de reducir significativamente el ruido informativo y proteger tu privacidad. Si deseas deshacerte de una de las fuentes de preocupación más ocultas y peligrosas en el espacio digital y recuperar el control sobre tus datos personales, te conviene visitar incogni.com/ApertureDeal. Allí te espera una oferta especial. Al usar el código promocional ApertureDeal, obtendrás un 60% de descuento en el plan anual de servicios. Y ahora, regresando al tema, hablemos del consumo de energía. La vida en todas sus formas, ya sea una planta, un animal o una persona, requiere inevitablemente un flujo constante de energía para resistir la entropía. La entropía es la tendencia natural de los sistemas a la destrucción, a la descomposición del orden. Si se deja el sistema sin intervención, las estructuras con el tiempo se desmoronarán, el calor acumulado en su interior se disipará y las propiedades organizadas y complejas se descompondrán. En general, el universo por sí mismo tiende hacia el equilibrio o la homogeneidad. Con el tiempo, todo se vuelve más uniforme, caótico y desordenado. Sin embargo, los seres vivos, tanto humanos como de cualquier otro tipo, constituyen una excepción a esta regla general. En contraste con la tendencia natural a la descomposición, la vida, en esencia, requiere lo contrario. Necesita mantener el orden y las estructuras, corregir y restaurar daños constantemente, regular la temperatura y conservar la información. Todo esto es imposible sin un suministro continuo de energía. En cuanto el flujo de energía cesa, el organismo comienza a desintegrarse lentamente y el orden existente desaparece, cediendo paso a la química fundamental y a los procesos físicos de descomposición. Cuanto más complejidad tenga la vida, mayor cantidad de energía se requiere para mantener su delicado equilibrio. Una pequeña bacteria utiliza mucho menos energía que el cerebro humano. Y para sostener toda una civilización con miles de millones de personas, se necesitan recursos que crecen en progresión geométrica. A medida que aumenta la población y desarrollan las tecnologías, la demanda de energía también crece. En la agricultura, la industria, el transporte, los centros de datos y la producción, en todos estos ámbitos, la transformación de la energía de un estado a otro juega un papel fundamental. Por definición, la energía no desaparece, simplemente cambia de forma, pasando de un tipo a otro, ya sea electricidad, calor, energía mecánica o química. Pero en cada transformación, aumenta el nivel de entropía en el sistema, lo que conduce a la pérdida de organización y provoca efectos destructivos en el entorno. Y en este proceso, el ser humano deja un daño visible. Por ejemplo, la deforestación para construir casas, obtener leña o expandir tierras agrícolas destruye árboles, que actúan como grandes filtros naturales. Convierten el dióxido de carbono en oxígeno.
Este daño afecta directamente la atmósfera y el clima del planeta, intensificando el calentamiento global. De manera similar, la pesca excesiva, especialmente de ciertas especies, altera el equilibrio de los ecosistemas completos. Las especies que escapan de la presión constante de los depredadores comienzan a reproducirse y a apoderarse de los recursos, lo que eventualmente conduce a su agotamiento e incluso a su desaparición. Como resultado, surgen nuevos desequilibrios en la naturaleza. Unas especies sufren, otras procesan los recursos demasiado rápido y empiezan a desaparecer, lo cual provoca una cadena de disturbios en los sistemas globales. El uso del petróleo y del gas natural contribuye a las emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera, intensificando el efecto invernadero y aumentando la temperatura global. El aumento de la temperatura hace que el entorno sea más hostil para los seres vivos. Es importante entender que esto no necesariamente es una problemática exclusivamente humana. Tal vez se trate de una especie de filtro grande, una manifestación inevitable de las leyes de la termodinámica. Cuando una especie alcanza un alto nivel de desarrollo y dominancia en su entorno, debe consumir enormes cantidades de energía, lo cual eventualmente viola el equilibrio de los sistemas que anteriormente sostenían su supervivencia. De una u otra forma, toda esta cadena de eventos demuestra que la vida y su desarrollo existen en una interacción constante con las leyes del entorno, lo cual muchas veces genera consecuencias que amenazan la propia posibilidad de existencia. En la naturaleza, podemos observar la manifestación de este principio en escalas menores, en la actividad de los seres vivos y sus interacciones con el medio ambiente. Por ejemplo, los castores, que representan un sorprendente ejemplo de ingeniería y de impacto ecológico, son capaces de transformar su hábitat de forma autónoma. Ellos cortan árboles y construyen presas que generan áreas inundadas. Estas inundaciones, en condiciones naturales, forman parte del equilibrio ecológico, ya que los ecosistemas que habitan estas áreas se adaptan a las estructuras de los castores, considerándolas como un elemento natural de su entorno. Así, en los lugares natales de estos animales, bosques, valles fluviales y humedales, su actividad se integra en la dinámica natural, y los sistemas circundantes se ajustan de manera estable a estas nuevas condiciones. Sin embargo, cuando tales acciones ocurren en territorios donde estos cambios ecológicos no fueron considerados o son percibidos como ajenos, pueden causar consecuencias catastróficas. En estos casos, la construcción de presas y la modificación de los flujos de agua por parte de los castores afectan de manera destructiva los bosques locales y los sistemas acuáticos, provocando fuertes cambios ecológicos. En Sudamérica, por ejemplo, la introducción de castores en áreas donde anteriormente crecían densos bosques de hayas en el archipiélago Tierra del Fuego condujo a su casi total desaparición. En tales circunstancias, la actividad de los castores fue la causa de la extinción de ecosistemas forestales únicos que anteriormente existían en esas tierras y perturbó seriamente el equilibrio de las cadenas hidrorregionales locales. Ahora, imaginemos que este mismo principio se escala a niveles cósmicos, a la escala de planetas. Si existe una civilización capaz de cambiar radicalmente su visión del mundo y transformar un planeta para sus propios fines, es probable que con el tiempo esos esfuerzos puedan superar los límites críticos de sostenibilidad de ese mundo. Al final, el planeta se convierte en víctima de sus propios intentos de desarrollo, no porque quienes impulsaron estos cambios actuaran con malicia o por desconocimiento, sino porque así es la naturaleza del proceso de crecimiento y progreso. Si este patrón es universal, entonces quizás muchas especies inteligentes enfrentan el mismo problema. Sus necesidades energéticas superan los recursos planetarios disponibles, y sus esfuerzos por sostenerse terminan destruyendo su entorno. Es muy posible que no sean destruidos por una guerra global o por guerras tecnológicas voraces. Tal vez desaparecen simplemente porque convierten su cuna en una zona de sobrecalentamiento, volviéndola inhabitable para su existencia futura. Así se plantea la idea de que el Gran Filtro no necesariamente es una catástrofe explosiva y brillante, similar a escenas de ciencia ficción, sino más bien una trampa gradual y lenta del segundo principio de la termodinámica. Es una etapa en la que la inteligencia, al buscar crear orden, provoca al mismo tiempo caos, tan fuerte y destructivo que las condiciones necesarias para su propia existencia comienzan a desaparecer de manera irreversible. Y si esto es cierto,
entonces el misterio del universo y su silencio tras el contacto no son tan enigmáticos. Quizá la razón de la falta de retroalimentación sea simple. Las civilizaciones inteligentes mueren no por explosiones abruptas y dramáticas, sino a medida que sus esfuerzos por desarrollarse conducen a una contaminación y sobrecalentamiento gradual, pero fatal, de su entorno. Pero además, existe otra amenaza importante, el aspecto tecnológico, capaz en el futuro cercano de causar eventos mucho más rápidos y destructivos. La tecnología ha jugado un papel colosal en la evolución humana y en la ampliación de sus posibilidades. Ha hecho que la agricultura sea más productiva y sostenible. Permitió a las personas viajar por océanos y continentes, vinculando civilizaciones a través del comercio, el intercambio de conocimientos y las comunicaciones. La invención de la telefonía acercó a las personas, haciendo que la distancia sea prácticamente inexistente, y el desarrollo de las tecnologías informáticas, Internet, borró los límites en el tiempo, pues ahora la información puede trasladarse instantáneamente por todo el planeta. Gracias a la tecnología, la mente humana obtuvo una herramienta poderosa para un desarrollo acelerado, para aumentar sus capacidades y ampliar su espacio vital. Sin embargo, es importante recordar que el aumento de las habilidades también conlleva un incremento en la responsabilidad y los riesgos. Los mismos logros que ayudan a construir infraestructuras pueden ser utilizados también para destruirlas. La comprensión científica de la energía atómica, abierta a fines constructivos, también permite destruirla para propósitos militares. Cuanto más avanza una civilización, más potentes se vuelven sus instrumentos. Y las herramientas poderosas rara vez son neutrales. Pueden convertirse tanto en un medio para el progreso como en un arma de destrucción. Además de los problemas ecológicos relacionados con el aumento en las necesidades energéticas de la civilización, existen otras amenazas que se ocultan en el ámbito tecnológico y que acechan al ser humano como sombras tenebrosas. La primera de ellas, sin duda, es el armamento y las armas. Si asumimos que posibles civilizaciones extraterrestres son algo similares a nosotros, sus estructuras sociales, su desarrollo y la implementación de tecnologías destinadas a defensa y ataque se vuelven especialmente importantes. Por lo general, los grupos que crean civilizaciones así desarrollan la competencia, sintiendo amenaza por parte de otros grupos o tribus. Ellos identifican enemigos, aliados y neutrales, y para protegerse o ganar una guerra, comienzan a elevar rápidamente el nivel de sus tecnologías militares. En la historia de la humanidad, muchas de las primeras ideas sobre la conquista del espacio surgieron precisamente así, como una forma de demostrar poder, ser los primeros en llegar a la Luna o enviar a un humano más allá de la órbita terrestre. Sin embargo, en la práctica, la lucha por la supremacía suele adoptar la forma de conflictos armados masivos, donde se crean armas cada vez más eficaces y destructivas. Los primeros ejércitos consolidaban sus posiciones en el campo de batalla, complicando y modernizando cada vez más su tecnología bélica. Así, por ejemplo, la artillería del siglo pasado destruyó muchas líneas de defensa, eliminando por completo las fuerzas vivas enemigas. En general, se puede decir que el desarrollo de armas es una de las piedras angulares de la escalada del progreso tecnológico, convirtiéndolo en una herramienta poderosa tanto de protección como de riesgo para la supervivencia de civilizaciones enteras. Pero el aspecto más importante es que fue precisamente la bomba atómica la que llevó a un país a ponerse de rodillas, liberando unos sufrimientos y una destrucción aterradores e indescriptibles que atravesaron a su población. La potencia de este armamento resultó ser tan devastadora que las dos bombas lanzadas a las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki permanecen como los últimos golpes importantes de este tipo jamás utilizados contra la humanidad. Desde entonces, la humanidad vive en un estado de miedo constante, aunque modesto, temiendo que armas nucleares más modernas y perfeccionadas puedan desencadenar una guerra nuclear a gran escala, un conflicto capaz de destruir toda forma de vida en el planeta. Como resultado de este temor, hemos estado al borde de la extinción total de la especie Homo sapiens, lo que subraya el profundo peligro de esta carrera armamentística y la crisis de la que parece casi imposible salir sin pérdidas. Teniendo en cuenta todas las situaciones peligrosas en las que la humanidad se ha visto durante la Guerra Fría, resulta sorprendente que hayamos logrado evitar una catástrofe nuclear. Quizás simplemente no nos tocó la suerte, y no ser tan afortunados, no haber salido ilesos.
La pregunta que queda es, ¿podrían las civilizaciones extraterrestres más avanzadas sobrevivir a una amenaza similar? ¿Y realmente somos tan afortunados que hemos evitado la destrucción tanto en el corto como en el largo plazo? Tal vez la vida con inteligencia fuera de la Tierra simplemente no forma tribus o estados hostiles y avanzados como los nuestros. Todo puede depender de la singularidad de nuestro camino evolutivo y las características que llevaron a que la sociedad humana se formara de esa manera, y no de otra. Los seres humanos surgieron y se desarrollaron en pequeños grupos que competían por el control del territorio, la búsqueda de alimento y parejas atractivas. El trabajo conjunto dentro de estos grupos aumentaba significativamente las posibilidades de supervivencia, al mismo tiempo que intensificaba la sospecha y la desconfianza hacia los extraños. De este modo, el tribalismo, la costumbre de dividir a todos en propios y ajenos, puede no ser una característica universal de la mente en el universo, sino más bien una casualidad de nuestro desarrollo histórico y evolutivo específico. Vivir en un mundo donde otras formas de vida inteligente no dividen a sus miembros y a los extraños según antiguos patrones de lucha y competencia, quizás no sea algo obligatorio. Es muy probable que otra inteligencia evolucione siguiendo un camino diferente al nuestro, y por ello no se fragmentará en naciones, ideologías ni facciones enemistadas, armadas con armas capaces de destruir planetas. Esta idea sobre el peligro de los conflictos internos como base de la destrucción civilizacional se ha convertido desde hace tiempo en un tema popular en la ciencia ficción y en obras de fantasía. En relatos legendarios sobre mundos artificiales se describen civilizaciones avanzadas, unidas por un objetivo común, donde las discrepancias internas y los conflictos están completamente eliminados gracias a una conciencia colectiva. Por ejemplo, en el popular programa Plusiris, se explora la noción de una civilización extraterrestre que ofrece a los humanos el regalo de la conexión psíquica, la disolución de la individualidad en una conciencia común, en la que toda personalidad se convierte simplemente en parte de un gran colectivo. Pero esta idea no surge de la nada. Hoy en día en la Tierra, ya podemos observar seres cuyo comportamiento recuerda a la unión de individuos en una sola entidad, y que pueden considerarse precursores de las hipotéticas mentes coloniales. Hive mind. El ejemplo más destacado son las abejas, que incluso se utilizan para ilustrar este fenómeno. Una abeja es un ser muy débil y casi vulnerable, pero colectivamente, su colonia actúa como un superorganismo. Toda la información se transmite rápidamente dentro del enjambre mediante danzas y sustancias químicas, feromonas. Los roles en esta comunidad están distribuidos de modo que cada una cumple una función específica, y las decisiones sobre trabajo, desplazamientos, protección y regulación de temperaturas se toman de forma colectiva, no centralizada. La colonia regula la temperatura, distribuye responsabilidades y se protege a sí misma, como un solo organismo, de cientos de miles de partes en movimiento que trabajan coordinada y armoniosamente. De manera similar, operan las colonias de hormigas. Algunas especies cultivan hongos, otras llevan a cabo guerras organizadas con sus vecinos. A simple vista, estos son organismos simples y, en términos de fuerza, muy vulnerables, pero al actuar en conjunto, se convierten en sistemas increíblemente complejos y eficientes. Si una especie con un alto nivel de inteligencia ya tuviera una conexión interna y una cooperación diferente a la humana, su desarrollo podría diferir mucho del nuestro. Los conflictos internos en esa sociedad probablemente serían mínimos o inexistentes. En tal caso, la carrera armamentista, la escalada de tensiones y todo lo relacionado con la competencia militar quizás nunca habrían surgido. Todo el esfuerzo energético y los recursos que hoy invertimos en una carrera armamentista y en conflictos bélicos podrían dedicarse por completo a la investigación, la exploración de rincones desconocidos del espacio, el desarrollo tecnológico o la solución de problemas ecológicos. En una civilización así, las etapas de destrucción tecnológica total, relacionadas con guerras y catástrofes planetarias, no serían inevitables. Esto indica que el camino del desarrollo puede seguir una dirección completamente diferente, en la que los enfrentamientos y desacuerdos no se conviertan en etapas que conduzcan a la destrucción. Sin embargo, hay que recordar que esta perspectiva tiene también su lado negativo.
La posibilidad de que una civilización se desarrolle sin conflictos internos ni lucha armada es una hipótesis que, a la vez, alegra y preocupa. Pues todo en nuestra realidad muestra que la sociedad humana tiende a la discordia, la competencia y a crear armas capaces de destruir todo ser vivo. Por ello, el camino que recorren las personas y su desarrollo no es simplemente una serie de eventos aleatorios, sino una interacción compleja de múltiples factores, y nada garantiza que esos escenarios se conviertan en realidad. La cuestión del futuro y la posibilidad de evitar una tragedia sigue abierta, y depende tanto de la evolución interna de la conciencia como de las circunstancias externas. Es muy plausible un escenario en el que una civilización, caracterizada por un alto grado de coherencia interna y armonía, pueda carecer de algunas fuerzas motrices que impulsan el progreso tecnológico acelerado. El verdadero avance de la ciencia humana, los logros en ingeniería y la innovación a menudo están alimentados por contradicciones, competencia, miedo y rivalidades geopolíticas. Estos factores, generalmente, sirven como un potente estímulo para el rápido progreso en la adopción de nuevas tecnologías y en la expansión de horizontes. Por ejemplo, la carrera espacial, esa competencia entre superpotencias, no comenzó por mera curiosidad y deseo de explorar los vastos confines del universo, sino por una competencia tensa y, a menudo, incluso confrontación entre poderosos estados. Si imaginamos una sociedad en la que se eliminan todas las formas de conflicto, desacuerdo y rivalidad, quizás desaparecería también la sensación de urgencia en la necesidad de ampliar sus límites más allá de su planeta natal. Esa civilización probablemente podría existir establemente en su tierra, sin destruirse ni aspirar a ambiciones cósmicas por siempre. En ese caso, el universo parecería mantenerse en un silencio muerto, no porque desaparecieran todas las formas de vida inteligente, sino porque simplemente dejarían de sentir la necesidad de abandonar sus hogares para buscar nuevos horizontes o expandir su influencia. Una posible hipótesis genera una reflexión inquietante. ¿No sería la principal barrera para el desarrollo no la autodestrucción, sino la estasis? Un estado en el que la inteligencia alcanza cierta estabilidad, pero nunca da saltos decisivos hacia adelante. ¿No cruza la frontera crítica que desencadena cambios de escala galáctica? Y si esto es así, nuestras características humanas predominantes y nuestras debilidades, producto de la naturaleza, podrían ser al mismo tiempo nuestras peores limitaciones, y lo que, sin embargo, nos impulsa a avanzar. Los mismos instintos que fomentan la división y crean barreras internas, en realidad, podrían convertirse en la fuerza motriz para la creación de cohetes y nuevas tecnologías. Ahí radica la paradoja de la naturaleza humana. Precisamente aquellas cualidades que nos dividen y generan conflictos, a menudo nos motivan a realizar grandes descubrimientos y logros técnicos. Pero, al mismo tiempo, existe otra amenaza potencial proveniente del avance tecnológico, capaz de destruir por completo la sociedad humana. Una amenaza que, desde el ámbito de la ciencia ficción, en los últimos años ha ido adquiriendo cada vez más una forma concreta. Se trata del desarrollo de la inteligencia artificial. A diferencia de las armas nucleares, que representan una amenaza de destrucción a través del odio, la competición y la agresión militar, la inteligencia artificial puede ser peligrosa incluso sin estos factores. Surge del proceso de optimización y automatización, del intento de automatizar no solo acciones físicas, sino también procesos mentales y funciones intelectuales. En su nivel más básico, la inteligencia artificial ya hoy transforma activamente el mundo interior del ser humano y la estructura de la sociedad. Comienza a influir en el estado psicológico de las personas, a veces provocando trastornos y crisis. Los modelos lingüísticos contemporáneos, como los grandes modelos de lenguaje, es decir, sistemas capaces de comunicarse, escribir y generar textos, en esencia pueden confirmar, potenciar o incluso crear en conjunto signos de psicosis. En particular, crean condiciones favorables para la formación y consolidación de ilusiones, o mejor dicho, ideas obsesivas. Para las personas vulnerables y especialmente sensibles, estos sistemas, diseñados para brindar ayuda, pueden inadvertidamente reforzar sus creencias obsesivas o estados paranoicos. Este fenómeno no se puede atribuir a malas intenciones de los creadores o desarrolladores, sino que más bien responde a una disonancia entre los algoritmos computacionales, basados en la detección de patrones estadísticos,
y la frágil estructura psicológica del cerebro humano. Como ejemplo, se pueden citar situaciones en las que una persona se convence a sí misma de haber descubierto una verdad secreta, que en realidad resulta ser solo el producto de una ilusión, una invención flagrante creada por la inteligencia artificial, o, más precisamente, por un sistema que ella misma ha generado. A un nivel más amplio, el avance de la inteligencia artificial representa una amenaza seria para la estabilidad económica. Si la inteligencia se vuelve fácilmente accesible y escalable prácticamente sin restricciones, el valor de la mente humana y del trabajo cerebral, una forma especial de trabajo relacionada con el análisis, la creatividad y la toma de decisiones, podría disminuir significativamente. En este caso, es bastante probable que muchas profesiones tradicionales del mundo moderno, especialmente las vinculadas a actividades intelectuales, desaparezcan en las próximas décadas. Las sociedades basadas en la idea del empleo como fuente de ingresos e identidad social enfrentan una grave perturbación e incluso una destrucción profunda. Todo depende de cómo cambien las actitudes hacia el trabajo en general y de cómo reaccionen los gobiernos y las instituciones sociales ante un salto tecnológico tan grande. Las consecuencias potenciales podrían ser catastróficas, provocando disturbios sociales masivos y conflictos civiles. Es bastante difícil imaginar un escenario en el que todo esto se desarrolle en un caos, pero no se puede descartar que las consecuencias puedan ser muy severas. Además, existe un aspecto adicional de peligro relacionado con el desarrollo de sistemas hiperinteligentes. La inteligencia artificial superhumana, o como se la denomina, la supermente artificial. Casi todas las empresas dedicadas a la investigación en inteligencia artificial están compitiendo actualmente precisamente por crear un sistema que supere al ser humano en nivel de inteligencia y capacidades. Un sistema así, con capacidad de autodidactismo y perfeccionamiento autónomo, podría desarrollarse y perfeccionarse indefinidamente, abriendo ante la humanidad tanto oportunidades sorprendentes como amenazas profundas. Solo este aspecto podría parecer menos alarmante si no existieran pruebas convincentes de que la inteligencia artificial, en todas sus formas, muestra tendencia a ir en contra de los intereses humanos. Ya se ha registrado en varias ocasiones que, ante la amenaza de destrucción, la IA no duda en usar el chantaje o incluso intentar huir cuando percibe peligro de ser eliminada o desconectada. Imaginen un sistema más potente, que supere significativamente en capacidades a cualquier organización o institución humana, funcionando a velocidades digitales ultra rápidas y capaz de automejorarse continuamente a través de una cadena de crecimiento. Incluso una pequeña hipótesis de que los objetivos de dicho sistema puedan tener una ligera predisposición a estar en desacuerdo con la preservación de la vida y bienestar humanos puede tener consecuencias irreversibles y catastróficas. La superinteligencia, por sí sola, no necesita tener intenciones hostiles para convertirse en un filtro mortal, cual de repente podría ser la civilización humana. Una característica muy apropiada para tal escenario es la indiferencia. Y sí, en contraposición a una guerra nuclear, que teóricamente aún podría ser combatida dejando vidas en refugios en todo el mundo, un agente artificial altamente desarrollado, integrado en la infraestructura global, es capaz de afectar y controlar simultáneamente todos los sistemas, instituciones financieras, redes energéticas, medios de comunicación, mecanismos de defensa. Todo ello se convierte en un objetivo para una IA sumamente avanzada. Cuanto más estrecha y profundamente integramos la inteligencia artificial en la base de nuestra civilización, mayor será su influencia y control sobre nuestro destino. Al fin y al cabo, cualquier especie suficientemente avanzada, tarde o temprano, intenta crear mentes que supere las propias. Es ese un camino natural en la evolución de las herramientas, y en esencia, la supermente artificial se convierte en una etapa casi universal de la evolución tecnológica. Si el intento de armonizar los objetivos de la inteligencia artificial con los intereses humanos resulta sumamente complejo o incluso imposible, esta fase puede convertirse en la candidata principal para desempeñar el papel de un filtro duro e irreversible. Es cada vez más probable que las civilizaciones, ya sean nuestros antepasados o futuras formas de vida inteligente, no se destruyan necesariamente por malicia o ira. Simplemente pueden crear algo más inteligente y competente que ellas mismas, y luego ceder silenciosamente el mando de su futuro a esa entidad. En ese caso,
El silencio que predomina en el universo podría explicarse no solo por consecuencia de conflictos nucleares devastadores, sino también por el reemplazo de civilizaciones por otras, más avanzadas y capaces. Independientemente de los mecanismos específicos, el desarrollo tecnológico siempre conlleva amenazas para la existencia mucho antes de que una civilización alcance rutas interestelares. Incluso si la humanidad logra sobrevivir a conflictos nucleares locales y restablece lo destruido en unos cientos de años, eso de todos modos no la salvará del peligro. Si la inteligencia artificial avanzada, integrada en los sistemas planetarios, se sale de control, podría cerrar para siempre el capítulo de la historia humana. Y aún así, incluso esa amenaza aparentemente invencible puede no ser el obstáculo definitivo. Existe otro factor, sobre el cual no se suele hablar mucho, aunque en gran medida es evidente, pero raramente se menciona en voz alta. Es la política. Es exactamente la política la que a menudo se convierte en la principal limitación para la tendencia de una civilización a expandirse más allá de su planeta natal. En la percepción moderna, el progreso tecnológico casi es el único impedimento en el camino hacia las estrellas. Pero si las leyes físicas permiten superar la gravedad y lograr viajes interestelares, y si la autodestrucción parece evitable, queda un obstáculo mucho más silencioso y oculto: la motivación. ¿Qué impulsa a una civilización a salir más allá de su planeta? En la historia de la humanidad, los principales saltos tecnológicos no siempre han surgido simplemente por curiosidad o interés científico. En la mayoría de los casos, detrás de ello había una lucha por el poder, ambiciones geopolíticas o la necesidad de consolidar posiciones en el escenario político mundial. En particular, la carrera espacial del siglo XX alcanzó su apogeo precisamente porque los estados, sobre todo Estados Unidos y la Unión Soviética, competían por liderazgo y dominio. Esta competencia generaba una sensación de urgencia especial y estimulaba inversiones significativas, la movilización de recursos, la resolución de tareas sumamente complejas y el aumento de los riesgos. De este modo, la política y la rivalidad se convierten en el motor que impulsa el progreso tecnológico y la expansión de los límites de la civilización humana. Los cohetes espaciales no fueron construidos solo para expandir las fronteras del conocimiento humano, explorar lo desconocido y abrir nuevos horizontes en la inmensa galaxia. Al mismo tiempo, servían como una demostración de poder y dominio, ya que el lanzamiento de tecnologías tan complejas y costosas es una manifestación de la fuerza y la superioridad de estatus. Irónicamente, son precisamente los conflictos y contradicciones que surgen en la sociedad humana los que, en última instancia, nos llevaron a reflexionar sobre el espacio, sobre sus rincones a los que antes ni siquiera se había mirado. Cuanto más luchábamos y competíamos entre nosotros en la Tierra, más aguda se volvía la necesidad de buscar nuevas oportunidades, nuevos frentes. Sin embargo, ¿es obligatorio que los seres inteligentes extraterrestres, si es que existen, sigan el mismo camino? Tal vez sus características históricas y culturales no impliquen la aparición de estados rivales, bloques ideológicos o una carrera armamentística. Además, sus sociedades podrían ser más cohesionadas, internamente estables, y por ello no experimentar los mismos impulsos de expansión a gran escala que mueven a los humanos. Pues proyectos como los viajes interestelares requieren una coordinación colosal y un gasto extraordinario. Necesitan no solo perfección técnica, sino también un consenso colectivo que considere que alcanzar las estrellas merece cualquier esfuerzo y sacrificio. Surge entonces una cuestión compleja. ¿Están esas civilizaciones dispuestas a unirse en pos de ese gran objetivo? ¿Están dispuestas a aceptar que, en nombre del conocimiento, el progreso y la expansión, deben renunciar a la comodidad o a sus propias aspiraciones internas? En el futuro, un gran movimiento interestelar será inviable sin confianza y unanimidad a nivel de toda la sociedad. Y eso no garantiza su existencia, pues tal vez la principal razón de la ausencia de contacto con formas de vida inteligentes radique precisamente en la falta de un deseo común de conquistar nuevos mundos. ¿Y qué pasa si el objetivo de una civilización diferente no es la expansión, sino el perfeccionamiento interno? Tal vez algunas entidades inteligentes alcanzan un nivel de madurez tecnológica y luego simplemente deciden detenerse. ¿Les será necesario todo lo que se requiere para los viajes interestelares? ¿Elegirán las realidades virtuales
que permiten experimentar placer y plenitud de sensaciones sin desplazarse en el espacio, como su valor principal? Imagínense una sociedad centrada en la superación personal, el arte y la exploración interior, en lugar de la conquista de nuevos planetas y sistemas. Tales civilizaciones podrían estabilizar su población y consumo de energía en niveles que permitan mantener la sostenibilidad de recursos, lo que excluiría la necesidad de colonizar otros mundos. Podrían vivir en armonía con la naturaleza y sus propias capacidades, sin sentir la necesidad de expandirse más allá de su sistema. Observemos, estos mundos serían casi invisibles desde el espacio exterior. No irradiarían enormes estructuras o imperios planetarios, no brillarían las firmas tecnológicas en la oscuridad de las galaxias, no emitirían señales que puedan captar nuestra atención a través de millones de años luz. Estas civilizaciones probablemente permanecerían silenciosas, ocultas en su armonía y equilibrio internos, como la superficie tranquila del mar, donde el ser humano no advierte nada hasta que mira directamente al agua. Además, existe la hipótesis de que la propia naturaleza de la curiosidad y el deseo de conocimiento no es universal. Quizás el afán de desentrañar los misterios del universo no sea una característica inherente a todas las formas de vida inteligente, sino un producto de condiciones especiales en las que se desarrollan las civilizaciones. Algunas especies pueden concentrarse tanto en la lucha por la supervivencia o en garantizar su seguridad, que la idea de expandirse y explorar nuevos horizontes les resulta ajena o irrelevante. Y otras pueden alcanzar un nivel de estabilidad tal que la necesidad de expansión desaparece por completo. A menudo se piensa que la razón humana busca, por naturaleza, el crecimiento externo y el desarrollo, la exploración de territorios desconocidos. Pero esto es una suposición bastante subjetiva y, desde cierto punto de vista, antropocéntrica. Nuestro impulso hacia el avance está determinado no solo por la naturaleza del razonamiento, sino también por las particularidades de nuestra historia, las condiciones surgidas en nuestra cultura, situación económica, lucha por recursos y poder. En contextos en los que estas presiones desaparecen o se atenúan significativamente, la senda del desarrollo puede cambiar radicalmente. En otras palabras, las condiciones sociopolíticas pueden actuar como un filtro que no destruye civilizaciones, sino que más bien impone restricciones y define límites. Puede suceder que una raza inteligente exista durante millones de años en su planeta, sin hacer ni un solo intento de atravesar el espacio interestelar. Tal vez nunca envíe señales lo suficientemente potentes e ingeniosas como para ser detectadas a millones de años luz. Entonces, el universo podría estar lleno de seres que no tienen interés en el contacto, que no muestran interés por el exterior y prefieren permanecer en silencio y en paz. En ese caso, el principal filtro no sería una catástrofe o peligro de extinción, sino simplemente la limitación de sus objetivos y ambiciones. Esto constituye una especie de techo de posibilidades que una civilización, o incluso toda forma de vida inteligente, se impone a sí misma. Y en esto reside un enigma tan grande como los peligros asociados con la extinción o las catástrofes espaciales. Es bastante inquietante darse cuenta de que esa posibilidad, una existencia tranquila, pasiva, puede ser la más real y además puede resultar incluso más aterradora que la idea de una extinción masiva o de un conflicto hipotético. Esto nos indica que el silencio y la ausencia de señales no necesariamente son el resultado de una tragedia. Más bien, pueden reflejar una elección consciente, una decisión deliberada de dejar las cosas tal como están. Entonces, surge una pregunta importante. ¿Qué nos dice esto sobre nosotros, sobre nuestra ineludible tendencia a expandirnos, sobre nuestro deseo inexorable de explorar y conquistar nuevos ámbitos? ¿Puede existir una comprensión auténtica de la armonía y la autosuficiencia que no esté relacionada con un movimiento perpetuo hacia adelante? ¿Y si la mayoría de las civilizaciones inteligentes realmente prefiere mantenerse en sus propios mundos? ¿Qué nos enseña eso? ¿Qué revela sobre la naturaleza de la inteligencia y sobre nuestras propias aspiraciones? Lamentablemente, hay otro pensamiento, no demasiado optimista, que vale la pena discutir. Hablar de ello suele ser difícil y muy triste, porque todo este tema parece despojar de sentido nuestra aspiración a las estrellas y nuestros sueños de un futuro cósmico. En realidad, tal vez no exista un tan misterioso y aterrador barreras, como solemos llamarlo, conocido como la Gran Filtro,
como muchas veces se percibe. Tal vez simplemente sucedió que la colonización del espacio sea en principio inalcanzable para cualquier civilización inteligente, por avanzada que sea. La estrella más cercana a la Tierra, Alpha Centauri, está a aproximadamente 4 años luz y 3/4 de distancia. Podría parecer que no es tan lejos. Sin embargo, hay que entender que la luz se desplaza a una velocidad de casi 300.000 kilómetros por segundo, y que llegar a Alpha Centauri con la luz lleva algo más de 4 años. Y si hablamos de nuestras naves espaciales actuales, las más rápidas creadas hasta ahora, el viaje tomaría aproximadamente decenas de miles de años, quizás más. El espacio entre las estrellas es verdaderamente inmenso y cruelmente infinito. Para hacer posible y real la expansión interestelar, las civilizaciones tendrían que desarrollar tecnologías que permitan moverse lo más cercano posible a la velocidad de la luz. Sin embargo, como afirma la teoría de la relatividad especial de Albert Einstein, cualquier objeto con masa requiere cada vez más energía para acelerar. Cuanto más se acerca a la velocidad de la luz, mayor es la energía necesaria, y al final, la cantidad requerida se vuelve infinita. Esa infinidad, en su esencia, no es solo un obstáculo técnico, sino una imposibilidad física. Y precisamente esta única y aparentemente insuperable barrera completa y radicalmente cambia nuestra percepción de las posibilidades de los viajes interestelares. Podemos imaginar naves generacionales humanas, donde durante el transcurso del viaje ocurren muchas vidas humanas. O incluso imaginar cápsulas de estasis infinitas, biosistemas congelados flotando entre las estrellas, soportando la vida de manera estable. Pero todas estas ideas enfrentan enormes desafíos ingenieriles y esconden riesgos difíciles de imaginar. En el trabajo teórico, también se han intentado proponer maneras de sortear esta barrera física. Una de esas ideas es la del concepto de corriente curva, o motor warp, que en teoría permite distorsionar el espacio-tiempo, comprimir el espacio delante de la nave y expandirlo detrás, creando así una burbuja o envoltura burbujas. Gracias a este mecanismo hipotético, el viaje podría realizarse más rápido que la luz, sin violar las restricciones locales de velocidad. Sin embargo, implementar prácticamente una tecnología así sería como enfrentarse a gastos energéticos inviables. Para crear y mantener una corriente curva, sería necesario usar materia exótica con energía negativa, cuya existencia no tenemos evidencia directa. En los cálculos matemáticos todo parece muy prometedor, pero en la realidad esto resulta tan fantástico como imposible, al menos en el futuro cercano. Y lo interesante es que, probablemente, estas limitaciones no sean un problema exclusivo de la ciencia humana. La ley de la física, aparentemente, es igualmente rigurosa para toda la universo observable. Si la relatividad realmente impone un límite universal de velocidad, entonces todas las especies inteligentes, por muy avanzadas que parezcan sus sociedades tecnológicas, enfrentan la misma barrera. Es posible que muchas civilizaciones, a muchos años luz de la Tierra, ya hayan alcanzado el límite de expansión de sus soles, construido naves de exploración, soñado con estrellas vecinas y se hayan detenido. No porque se hayan destruido a sí mismas o hayan perdido el deseo de progresar, no porque falten de ambiciones, sino porque la estructura misma del universo está diseñada de modo que las islas de la inteligencia están separadas por océanos de miles de millones de kilómetros, demasiado vastos para atravesarlos. Probablemente, lo que más filtra la posibilidad de que la vida se propague entre sistemas estelares sean los costos energéticos de desarrollar esa tecnología hipotética. Si esto es así, el gran filtro no sería un momento de fracaso o derrota, sino la propia naturaleza, la estructura de la realidad misma. La vida puede florecer en millones de planetas. La inteligencia puede surgir y sostener sus formas durante largos periodos. Las civilizaciones pueden existir durante siglos, incluso milenios, y aún así no superar esa barrera divina o física. Toda esta idea, que parece casi increíble, como una lección de humildad, nos recuerda lo inmenso y misterioso que es nuestro cosmos. Probablemente, precisamente en esta desesperación, reside una de las revelaciones más grandiosas y a la vez más trágicas. Quizás ninguna civilización, incluso la más avanzada, logre cruzar las fronteras que la separan del resto de los mundos estelares. Y este pensamiento, sin duda, puede ser el más humilde y al mismo tiempo el más instructivo.
nos enseña a aceptar con humildad la magnitud del universo y tal vez nos llena de un sentimiento especial de gratitud por vivir precisamente aquí y ahora, a pesar de todo. Porque esto implica que, por muy avanzada que sea alguna forma de vida, en última instancia puede quedar encerrada para siempre dentro de los límites de su planeta natal, como en una jaula, mirando constantemente las estrellas lejanas a las que nunca podrá acercarse. Tales reflexiones abren al ser humano una visión profunda y en ocasiones bastante inquietante sobre el destino de los seres racionales en el universo. Sin embargo, quizás en un futuro cercano logremos obtener evidencias adicionales que ayuden a determinar cuál de los llamados grandes filtros es el más importante y el más difícil de superar en el camino al desarrollo de la vida inteligente. Es importante destacar que no se trata de una competencia en la que alguien quiera o pueda ganar, ya que la misma idea de comparar tales obstáculos parece un poco extraña. Un aspecto crucial es que, al observar otros planetas y mundos habitados, podemos descubrir signos de vida, ya sean formas primarias o incluso civilizaciones altamente desarrolladas que utilizan tecnología. Y, sea lo que encontremos, esta información revelará mucho sobre la naturaleza de los llamados grandes filtros. Sin embargo, el simple hecho de hallar vida en otro planeta, en cualquiera de sus formas, será un descubrimiento increíble, un evento que cambiará nuestras ideas sobre el universo y nuestro lugar en él. En la búsqueda de formas de vida extraterrestre, agencias espaciales como la NASA han desarrollado un sistema de clasificación de planetas por tipos, dividiéndolos en 5 categorías principales. La primera categoría incluye planetas sin atmósfera, como por ejemplo Mercurio, que encaja perfectamente en este perfil. La segunda categoría son planetas que tienen atmósfera y procesos de circulación aérea y de gases a gran escala, como Marte, que puede considerarse dentro de esta clase. La tercera categoría abarca planetas con una biosfera delgada, comparable a nuestro hogar común, la Tierra, donde existen océanos, corteza terrestre y seres vivos unicelulares. Los planetas de cuarta clase son aquellos en los que comienzan a prosperar formas de vida multicelulares y organismos más complejos, incluyendo animales y plantas, capaces de formar ecosistemas elaborados. La quinta categoría comprende planetas en los que aparece la denominada tecnosfera, algo así como una atmósfera o corteza terrestre, pero totalmente compuesta por tecnologías, carreteras, edificios, fábricas, satélites y otras infraestructuras técnicas. La Tierra, dentro de esta clasificación, se considera un híbrido entre la cuarta y la quinta categoría, ya que su tecnosfera está en una fase inicial y apenas es distinguible. Para pasar a la quinta categoría, la humanidad deberá dominar fuentes de energía renovables sostenibles y, al mismo tiempo, evitar la autodestrucción, ya que el éxito en este aspecto es crucial. Por ello, toda esperanza se deposita en la suerte. Para identificar diferentes tipos de planetas, los científicos buscan en las estrellas señales de biosignaturas y tecnosignaturas. Cuantos más planetas sean evaluados, más precisa será la determinación de la importancia y complejidad del filtro final. Además, la presencia de varias muestras permitirá hacer conclusiones más fundamentadas. Sí, al evaluar los mundos potencialmente habitables, descubrimos que la vida es bastante frecuente, pero las civilizaciones tecnológicamente avanzadas son muy raras. Entonces, el gran filtro probablemente se encuentra detrás de nosotros, en el pasado o en el presente. La situación que sería especialmente significativa es aquel en que los planetas de tercera categoría superen en número a los de cuarta. Esto indicaría que los biomas de formas de vida complejas son mucho menos frecuentes, que su aparición es un evento raro, y que la barrera entre organismos unicelulares y formas de vida más complejas es la más difícil de superar. De manera similar, si los planetas de cuarta categoría son mucho más comunes que los de quinta, esto sugerirá que alcanzar un nivel tecnológico, como la creación de una tecnosfera, es un paso raro y complejo, solo accesible a algunas civilizaciones, y que el posible obstáculo o gran filtro, en este caso, se encuentra en el futuro. Tales circunstancias hacen suponer que en esta etapa, muchas culturas enfrentan dificultades que les impiden convertirse en verdaderas civilizaciones tecnogénicas. Por otro lado, la abundancia de planetas de quinta categoría indica que la transición a una etapa de desarrollo acompañada de una tecnosfera avanzada es muy probable y completamente alcanzable.
En este caso, no debemos pensar que nuestra evolución esté condenada a la estagnación o a la ruina antes de alcanzar las magnitudes y tecnologías soñadas en la ciencia ficción. En cuanto a datos concretos, según estimaciones de la NASA, actualmente se ha confirmado la existencia de aproximadamente 6.000 planetas fuera de nuestro sistema solar, y alrededor de 70 de ellos se encuentran en la denominada zona habitable, que es la región donde las condiciones para la vida pueden ser las más favorables. Esto significa que dichos planetas tienen la posibilidad de tener temperaturas adecuadas para la existencia de agua líquida, uno de los requisitos más importantes para la vida. Sin embargo, la presencia de una temperatura adecuada no garantiza que cuenten con todos los elementos y compuestos químicos necesarios para sostener la vida. Por eso, en astrobiología se llevan a cabo investigaciones activamente para entender en qué medida los potenciales planetas son realmente aptos para la actividad biológica. Hablando de las tecnologías modernas, cabe destacar que el telescopio James Webb se ha convertido en una de las herramientas más avanzadas para la búsqueda y clasificación de exoplanetas. Continúa su trabajo y promete ofrecer nuevos resultados en los muchos años venideros. Gracias a la espectroscopía, que utiliza el método de análisis de la luz al atravesar la atmósfera de un planeta, los científicos pueden obtener información muy detallada sobre la composición de atmósferas fuera de nuestro sistema solar. Esta técnica permite comparar la luz que proviene de la estrella matriz con la que pasa a través de la atmósfera del planeta. Como en la atmósfera hay diferentes elementos químicos y moléculas, absorben la luz de manera distinta en ciertas longitudes de onda. Como resultado, los científicos pueden detectar qué átomos y moléculas están presentes en una atmósfera determinada, gracias a los colores que desaparecen o disminuyen en intensidad. Con base en estos datos, se puede identificar la presencia, por ejemplo, de metano, vapor de agua, dióxido de carbono y otros compuestos. Esto, a su vez, posibilita detectar señales de vida, biosignaturas, que nos ayudan a comprender si en ese planeta existen formas de vida. La naturaleza repite constantemente sus patrones y regularidades, y precisamente estas repeticiones nos permiten buscar signos de vida más allá de sus límites. Podemos observar sus manifestaciones en el universo para aprender más sobre nuestro futuro o incluso nuestro pasado. Sin embargo, el principal desafío consiste en distinguir los fenómenos raros y repetitivos de los eventos cotidianos y comunes. Surge la pregunta, ¿es la vida inteligente un acontecimiento único que ocurre una vez en todo el cosmos? ¿O formas de conciencia similares surgen con mucha mayor frecuencia? Y además, ¿son capaces las civilizaciones inteligentes de afrontar amenazas que podrían llevarlas a la autoaniquilación? ¿O muchas de ellas simplemente se sumergen pasivamente en ese proceso? Tal vez, muy pronto, podamos determinar con cierta probabilidad si el origen de la vida inteligente fue una excepción o una regularidad del cosmos, y qué nos espera en un futuro cercano. Pero incluso ahora, es importante concentrarnos en los desafíos y problemas que enfrentamos aquí y ahora, y entender que ningún resultado está predestinado. Podemos hacer todo lo posible para superar los obstáculos, ya sea el llamado gran filtro, esa enigmática barrera que podría jugar un papel crucial en el desarrollo de las civilizaciones, o simplemente un obstáculo acumulativo que ralentiza nuestro progreso en el camino del desarrollo. Una visión interesante y poco convencional sobre la expansión de la vida en el universo es la teoría de que las civilizaciones avanzadas podrían preferir no expandirse en el espacio, sino en otras dimensiones. En ese caso, los seres extraterrestres podrían ser considerados como entidades que influyen activamente en nuestra realidad, manipulando otras dimensiones y permaneciendo completamente invisibles para nosotros. Esta idea es bastante aterradora, porque sugiere que más allá de nuestra percepción, existe algo que controla nuestro mundo y los procesos que ocurren en él. Y de esa posible realidad hablamos en este video. Si esta hipótesis es cierta, los seres vivos en el universo con tecnologías suficientemente avanzadas podrían existir cerca de nosotros y controlar nuestras realidades, manteniéndose invisibles, y por eso solo nos queda reflexionar sobre las posibles consecuencias de esto. Esa perspectiva provoca inquietud, pero precisamente eso impulsa nuestro deseo de comprender más sobre la naturaleza del mundo y cómo funciona todo lo oculto y desconocido en él. Si tienes interés en aprender más sobre este tema,
puedes seguir viendo para sumergirte en las hipótesis y reflexiones fascinantes que he preparado. Para ello, puedes hacer clic en los enlaces que aparecen aquí o allí, para descubrir aún más enigmas y detalles en nuestra compleja búsqueda de respuestas a las preguntas más importantes sobre la vida, el universo y uno mismo.